Salmo 40. Y una vez que leamos el texto y que tomemos nuestros asientos, o como ustedes quieran, ¿verdad? Vamos a mantener nuestra Biblia abierta en ese pasaje de la Escritura. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Señor, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Quiero retomar desde el verso 1 al 3. Diga conmigo: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel a tu palabra, tu misericordia es para siempre. Gracias por amarnos. Gracias por darnos la linda oportunidad de reunirnos en tu nombre, de celebrar tu palabra y celebrar tus maravillas. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Uno de los aspectos más relevantes en la vida del creyente es el hecho de testificar. Testificamos de nuestra fe. Y hay una manera personalizada en que nosotros lo hacemos. Y es cuando hablamos acerca de lo que Cristo hizo en nuestra propia vida. Cómo Dios ha obrado, cómo el Señor se ha movido en las circunstancias de nuestra existencia, cómo Él actúa en la vida de todos nosotros. Actúa tan distinto en la vida de cada uno que cuando uno se pasea por los textos de la Escritura que nos hablan acerca de quienes tuvieron esta relación tan profunda con Dios, cada uno llegó a darle incluso un nombre distinto a Dios. Ese nombre diferente tiene que ver con la manera particular en que Dios se manifestó a la vida de ellos. Va a ser para Abraham el Shaddai, es decir, el Dios que le amamanta, no solamente el Dios de los montes, sino el Dios que le amamanta, le compara en este caso la relación que tiene con Dios, con la relación tierna que tiene una madre con su hijo, que le provee, pero no le provee solo de manera superficial, sino que lo hace desde el abrazo, lo hace desde la ternura. La experiencia de Abraham es la experiencia del hombre que fue abrazado por Dios y que fue provisto por Dios. Pero otros se refirieron a Dios como el Dios que sana, Rafael, es decir, Dios sanador, ¿verdad? Porque experimentaron en su relación con Dios la realidad de la sanidad extraordinaria. Y así uno se puede pasear por tantas maneras en que Dios fue conocido en la experiencia particular de cada uno. Y la experiencia suya y la realidad suya es una realidad distinta a la de otros. Sin embargo, a veces hay elementos comunes. Y este salmo atribuido a David es un salmo que nos habla de una experiencia con Dios. Léalo como alguien que está dando testimonio de qué ha hecho Dios en su vida y con toda seguridad esto tiene que ver con usted. Vamos a leerlo una vez más y léalo con esa mirada. Léalo apropiándose usted de lo que dice allí y leyendo su propia historia en ese salmo. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación,
Del lodo me sacó el Señor, ¿verdad? Puso mis pies sobre una roca, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Ya podría terminar, ya podría irme. Ya podríamos decir, es todo lo que teníamos que decir en la mañana. Pero quisiera reflexionar con ustedes acerca de esto, acerca de este testimonio, de este hombre que cuenta lo que pasó con él. Es un testimonio de fe manifestado en la paciencia. Es la primera palabra que encuentran en ese salmo, paciencia. Perder la paciencia es un problema, y cuando hablamos de ser pacientes, de cultivar esa actitud resiliente, esa actitud fortalecida que resiste ante los embates de la vida, ante las circunstancias dolorosas, y díganme si ustedes no han experimentado esa realidad en su vida. Y seguramente que también hemos experimentado perder la paciencia. Hemos experimentado sentirnos solos, desprovistos. Hemos experimentado también la pregunta ¿y dónde está Dios en esto? Y cómo comprender lo que es incomprensible y lo que quizás no vamos a comprender en esta vida. ¿Cómo podemos nosotros ser pacientes en las circunstancias más dolorosas de la existencia? Ese sentido de esperanza que han tenido algunas personas que han llegado a mazmorras, a prisiones oscuras. ¿Qué es lo que hace que una persona no tome una lata vieja y se corte las venas y termine con el sufrimiento que experimenta? ¿Qué fue lo que sostuvo a personas en los campos de concentración, en los grandes exterminios que ha experimentado la humanidad? No solamente el judío, el armenio, tantos otros que han ocurrido. ¿Y cuántas historias de fe no se han visto en esas prisiones? ¿Qué es lo que hace que una persona teniendo un cáncer terminal sonría y diga cosas alentadoras y anime a sus familiares? ¿Qué es lo que hace que la gente en medio del dolor siga adelante? Definitivamente eso que se llama esperanza. Julio Cortázar hablaba de la esperanza como algo que no quería tener porque decía que la esperanza hacía ilusionar a la gente, pero la esperanza es la que ha levantado a las personas para seguir adelante en medio de las adversidades y los ha ayudado a superarla. Eso es la esperanza. Y Él es el Dios de toda esperanza. Y es imprescindible para cultivar la esperanza tener ese sentido de paciencia. Pacientemente esperé al Señor. Porque el que esperó pacientemente es porque estaba creyendo, porque estaba confiando. Por otro lado, los que pierden la paciencia ceden al escepticismo de la cultura. Lo perdieron todo. Terminan, por otro lado, perdiendo la fe. Les miramos, entendemos qué fue lo que pasó, sin embargo terminan así, perdiéndolo todo. Un hijo de un pastor luterano, había sido un muchacho aventajado en pensar, en tratar de entender la vida, en tratar de razonarla de muchas maneras. Y viendo sufrimientos y viendo circunstancias complicadas y viendo como una necesidad quizás de rehacer las formas de pensar, terminó extraviándose, perdiendo la fe. Pero cómo se notaba que alguna vez la tuvo. Ese fue el pensador Friedrich Nietzsche. Casi que es un acto de sacrilegio mencionar el nombre en un púlpito cristiano. Es el hombre que dijo que Dios se murió, que Dios ha muerto. Bueno, yo no solamente lo voy a mencionar, yo voy a leer con el permiso de la pastora un extracto de lo que él escribió en la Gaia Ciencia. Este hombre que se refería a los religiosos como personas que le daban asco. Él decía que sentía una necesidad y un impulso una vez que le daba la mano a un religioso de salir corriendo a lavárselas, ¿verdad? Entonces tenía un rechazo por los religiosos. Él va a decir lo siguiente, les voy a leer un extracto de la Gaia Ciencia. Cuando cuenta la historia de un lunático, de un loco, que expresa el tema de la idea de que Dios se ha muerto, dice,
¿no habéis oído hablar de ese hombre loco que en pleno día encendía una linterna y echaba a correr por la plaza pública gritando sin cesar: busco a Dios, busco a Dios? Como allí había muchos que no creían en Dios, su grito provocó risas, provocó hilaridad. ¿Qué se ha perdido Dios?, decía uno. ¿Se ha perdido como un niño pequeño?, preguntaba otro. ¿O es que está escondido, tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado? Ellos gritaban y reían con una gran confusión. El loco se precipitó en medio de ellos y los traspasó con la mirada y decía: ¿dónde se ha ido Dios? Yo se los voy a decir, les gritó. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo. Todos somos asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacer eso? ¿Cómo hemos podido? Y ahora escuche estas metáforas. ¿Qué es lo que significaba pensar que Dios no estuviera, que Dios se murió? Dice: ¿cómo hemos podido vaciar el mar? O sea, que no esté Dios es como que se haya vaciado el mar. Imagínense el mar vacío y seco. ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Y quién nos ha dado la esponja para secar el horizonte? Imagínense que el horizonte es una pintura al óleo y yo agarré una esponja y se lo pasé a todo. ¿Cómo quedó todo? Para Nietzsche esto significaba que Dios no estuviera, que el mar quedó vaciado, que una esponja secó el horizonte. ¿Qué hemos hecho al separar esta tierra de la cadena de su sol? Ya no está más el sol. ¿A dónde se dirigen nuestros movimientos y sus movimientos? Lejos de todos los soles, nos caemos incesantemente hacia adelante y hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro. Hay un arriba, hay un abajo, ya no hay arriba, ya no hay abajo. ¿Por qué? Bueno, porque no hay Dios. Si no hay Dios, ya no hay orden. Ya no sabemos qué está encima, qué está abajo. Todo se fumó. Luego dice: ¿no vamos como errantes a través de una nada infinita? Todo se ha vuelto nada y nosotros errantes. ¿No nos persigue el vacío con su aliento? ¿No hace más frío? ¿No vemos oscurecer cada vez más y más y más? ¿No es necesario encender linternas a pleno mediodía? ¿No vemos más y más oscuridad? ¿No oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿Nada olfateamos de la descomposición divina? ¿También los dioses se descomponen acaso? Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y ahora, ¿cómo nos consolaremos nosotros, asesinos entre los asesinos? Lo que el mundo poseía de más sagrado y poderoso se ha desangrado bajo nuestro cuchillo. ¿Quién borrará de nosotros esa sangre? ¿Qué agua podrá purificarnos? ¿Qué expiaciones? ¿Qué juegos nos veremos forzados a inventar? ¿No es excesiva para nosotros la grandeza de ese acto, lo terrible de esta ocasión? Y no les voy a leer todo, porque la verdad es que es mucho más extenso lo que les estoy diciendo. Este hombre no estaba defendiendo la idea de Dios, pero pareciera más bien lo contrario. No encuentro metáforas más claras para hablar de lo terrible que es sentirse sin Dios, sentirse sin horizonte, sentirse que todo se perdió. Por eso es que la paciencia, mis queridos hermanos, nos resulta tan natural en medio de las pruebas, porque lo demás es el caos. Que tú digas que por causa de las circunstancias de tu vida entonces te lo perdiste a Dios y te metas en la cabeza, uno, o que no hay Dios, o que definitivamente hemos quedado abandonados por la divinidad, eso significa que nos acabamos, que nos destruimos. Así leía la pérdida de Dios un hombre ateo. Él no está haciendo apología a favor de su existencia, pero está interpretando claramente lo que significa que nosotros perdamos de nuestra vida el horizonte y que perdamos de nuestra vida a Dios. Queridos hermanos, en las iglesias no hay ateos por lo general. Y celebro cuando viene alguno y dice: yo soy ateo y vino a la iglesia, qué maravilla. Yo me alegro, yo lo celebro, qué bueno que viniste a la iglesia, ¿verdad? No por rechazarlo ni nada de eso, yo no tengo ese rollo, ¿no?
Pero si vino a la iglesia, perfecto y es bienvenido. ¿Puedo darle la bienvenida a algún ateo al día de hoy? ¿Alguien aquí es ateo? ¿Ateo ninguno? ¿Agnóstico? El ateo dice no hay Dios, ese tiene un dogma. El agnóstico dice, mira, no sé, puede que sí, puede que no. ¿Hay alguien aquí así? Puede que sí, puede que no, yo creo que puede haber, ¿no? Entonces todos son creyentes, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Bueno, todos son creyentes. Como dije que voy a hablar como si estuviera en casa, permítanme, ¿qué le digo? Permítanme diferir de su aplauso, ¿verdad? Lindo que todos ustedes sean creyentes, eso está perfecto y eso hay que aplaudirlo, pero qué lástima que no esté ninguno que no lo es. ¿Me explico? Oye, tenga amistades que no lo sean, invítelos a la iglesia. ¿Me explico? Me encantaría hoy haber hecho un llamado a aquellos que quieren reconocer a Cristo como su Salvador. Pero está bien, asumo el aplauso por el hecho de decir creemos en el Señor. No deje de hacerlo, por favor, no deje de hacerlo. Ahora bien, yo les estoy diciendo que cuando una persona pierde su fe, pierde el horizonte. Y ateos hay muchos, pero hay otro tipo de ateo. Ese es el ateo práctico. Este dice que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Él dice que cree que eso de diezmar y de ofrendar genera bendición en la vida personal, pero él no lo hace, no diezma ni ofrenda ni nada. Es de este tipo de persona que tiene las manitos como un caimán. Ustedes saben cómo tiene las manitos del caimán. Y es así, hermano. Entonces, el que tiene las manitos de caimán está complicado porque uno lo entiende. Las manos no le llegan a los bolsillos, ¿verdad? Son más agarrados que una viejita en una moto. ¿Ves? Bueno, Marbeli también. Cuando tengo una... Dije Marbeli para no decir yo. Entonces, les cuesta, pero dice que creen en el Señor, dice que creen en la Biblia. Saben que la palabra de Dios les dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero no le predican a nadie. Entonces, podemos creer en Dios, pero Dios no siempre es relevante para la continuidad de nuestra vida. Se nos olvidan cosas, se le olvidaron también algunos de los profetas, algunos de los personajes bíblicos, así que nos puede pasar a nosotros los seres humanos. Por eso pecamos, por eso fallamos, porque en algún momento perdemos de perspectiva la presencia de Dios en nuestra vida. Pero casi que es una segunda forma de ateísmo, decir creo, pero vivir como si no creyera. Y cuando vivo como si no creyera, pues también se me va a desdibujar el horizonte. También me voy a sentir desorientado y la consecuencia, pierdo mi fe, abandono mi fe y cedo en las circunstancias complicadas de la vida. Otra cosa importante que uno toma en cuenta acá es que este testimonio nos habla de alguien que esperó pacientemente, pero nos habla de alguien que oró pacientemente. Esta oración no es cualquier oración. Esta oración no es una oración protocolar, que están bien las oraciones protocolares en unos momentos determinados, pero esto es una oración distinta. Esto es un grito, esto es un clamor. Esto no tiene nada que ver con posturas litúrgicas que tienen su espacio, pero esto es distinto. Esto es orar desde el alma. Esto es un grito que sale desde lo más profundo del ser. El salmista va a decir que esperó en el Señor y que Él oyó. ¿Qué oyó? Su grito, su clamor, su oración más profunda. La otra cosa es que este es un salmo o un testimonio donde se experimenta o se habla de la plenitud. Es la plenitud de Dios manifestada en esta persona que va a reconocer su bienaventuranza. Es la plenitud de quien confía. Confiar implica que estoy demostrando mi fe, estoy creyendo en las maravillas de Dios y estoy dando testimonio de eso. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos han esperado pacientemente en el Señor y les ha respondido? ¿Alguno de ustedes ha sido sanado de alguna enfermedad? Han sido experimentados en eso. Los testigos de Jehová me dijeron en una ocasión que ya no había milagros para este tiempo. Yo tendría, 12 años. Ya Dios no hace milagros en este tiempo. Yo sentí que llegaron tarde. Si me lo hubieran dicho antes, créanme
que posiblemente yo hubiera pensado que eso era así. Pero fui sanado de asma teniendo 10 años más o menos. Y luego sufrí otra cosa, artritis reumática juvenil. O sea, fui enfermo de artritis reumática juvenil. Y no fue una cosa dramática como lo del asma, de un momento a otro. Yo entendí que estaba sano de asma porque en un mes, por lo menos 2 veces al mes me daba una crisis de asma. En ese tiempo le inyectaban a uno adrenalina en la pierna. No hagan cálculo, fue hace poco, ¿verdad? Bueno, no existía el Victorino Santaella donde está, sino que estaba al frente. ¿Ve? Y yo tenía ese sufrimiento tremendo. El pecho lo tenía como el pecho de una paloma y todavía me quedó como cierta deformidad en esta parte del pecho. ¿Okay? Esta parte del pecho la tengo un poquito más hundida. Ya no se nota porque ahora esta parte del abdomen ha tomado cierta forma y está contribuyendo a emparejar, ¿no? Así que ya no se nota tanto la cosa, pero por ahí va. Después vino la artritis fue diferente, fue otro proceso. Pero entendí que pues Dios sana. Nadie me puede decir ahora lo contrario. Nadie me puede decir que la miel no es dulce. Yo sé que es dulce. Me pueden tratar de dar cualquier tipo de explicación, pero yo sé a qué sabe la miel. Dios sana a la gente en estos tiempos. También, amén. También hay el tipo de circunstancia donde una persona puede sucederle como al apóstol Pablo. Y cosas que uno no entiende en la Biblia. A ver, se murió el profeta Eliseo y se muere con una enfermedad y luego resulta que tiran un muerto encima de los huesos y el muerto resucita y uno dice, pero el mismo poder que estaba en los huesos, ¿por qué no lo levantó al propio Eliseo y lo curó a él? No. Pero le echaron un muerto encima y el muerto resucitó. Yo no entiendo por qué. ¿Ve? Y hay circunstancias que son diferentes, pero en todas ellas Dios nos ha mandado a tener fe, nos ha demandado fe independientemente de cuál sea la situación. Permítanme entrar más en el Salmo. ¿Qué testifica el Salmo 40? Ténganlo ahí abierto. Habla de un lodo cenagoso. De ahí lo libró el Señor. Acordémonos de dónde nos sacó el Señor para que entendiendo eso podamos ser agradecidos y no ser de los que enjuician a los demás cuando cada quien pasa por sus propios lodos y por sus propias circunstancias. Entendamos en el lago cenagoso una metáfora de la vida, de la cultura de nuestra actualidad, la cultura negativa, me refiero a eso, de las circunstancias difíciles en que vivimos, de los problemas que llegan a atascar nuestros pies, de los males que nosotros practicamos o los males que están en nuestro entorno, en las estructuras de nuestra sociedad. Todo eso puede representar el lodo cenagoso. Muchas veces nos hundimos en nuestra falta de fe o en nuestras acciones o en nuestras malas palabras o en nuestra mortandad espiritual. ¿Qué podemos hacer ante eso? Si uno está metido en una arena movediza y trata de salir con su propia fuerza, ¿qué va a hacer? Se sigue hundiendo, se hunde más. Entonces, tratar de salvarnos a nosotros mismos con nuestra propia fuerza es una tarea inútil. Necesitamos entonces un Salvador y necesitamos ser salvos solo por gracia. Entender la salvación por gracia es fundamental. Yo les confieso que no tendría una manera yo de ser salvo si no fuera por gracia. Cuando vaya a la presencia del Señor, yo voy a poder decir, estoy aquí por la gracia de Dios. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, estamos fregados. No estoy por mi virtud personal, por mis capacidades de hacer algo bien, no. Todos nosotros estamos necesitados del Señor, todos. Ninguno de nosotros tiene la capacidad por sí mismo de vivir la vida cristiana. Si el que comenzó en la buena obra no la hubiera comenzado, nosotros no lo hubiéramos comenzado porque la comenzó Él. Y el que comenzó la buena obra la perfeccionará, no la perfecciono yo, la ha perfeccionado Él. Así que toda la virtud y toda la gloria por eso es de Él, no de nosotros.
¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Gritar, clamar, orar. Dice el Señor acá, dice esta palabra, Él oyó mi clamor. Él oyó lo profundo de mi oración. Como oyó mi clamor, entonces dice la palabra que Él se inclinó. ¿Qué es lo que Dios hizo? A ver, ¿y por qué se tiene que inclinar? Una razón obvia, ¿no? Él está arriba, nosotros estamos abajo. La inclinación de Dios, el hecho de Dios agacharse a recogernos, ¿no? Él lo hace de esa manera. Cuando aconteció esto en su mayor esplendor, la manifestación de Dios hecho hombre, el misterio de la encarnación de Cristo, se encarnó, nos amó de esa manera, nos amó de tal manera que dio lo más importante que había en los cielos. Las calles de oro, el mar de cristal, las muchas maravillas, eso no era lo más grande que había. Lo más grande era su Hijo. ¿Me explico? Lo más hermoso que tenía lo entregó por nosotros, lo entregó por ti. De esa manera infinita te amó. Y Él, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este Cristo es el Salvador que viene entonces a levantar al caído, y por eso dice la Biblia que se inclina. ¿Y cómo no va a ser así? ¿Y cómo no nos lo enseña también a nosotros? Claro, que queda perfectamente entendido para todos nosotros. Él que no actuó con arrogancia nos invita a nosotros a actuar con humildad. Hoy día a la gente parece que le cuesta mucho pedir disculpas. Decir, miren hermanos, ¿saben qué? Metí la pata, me equivoqué, quiero rectificar, quiero animar a la gente en este sentido a que nos entendamos. Hoy día creo que nuestros líderes, muchos de ellos admirables, hacen un trabajo extraordinario. Necesitan aprender a pedir disculpas al pueblo del Señor en estos días. Si alguno de estos líderes nos está mirando, de arrogante a arrogante, tenemos que aprender a pedir perdón. Tenemos que aprender a decirle al pueblo del Señor, por la unidad del pueblo del Señor, por un mejor caminar juntos. Creo que a veces debemos rectificar, ¿verdad que sí? Ojalá podamos hacerlo. Ojalá podamos caminar entonces en sanidad. Ojalá los padres puedan aprender también a tener una actitud un poco más humildes, a inclinarse también, a recoger también al que está abajo. Ojalá nosotros no seamos de los que andan cortándole tampoco las cabezas a los demás. Pues no tenemos derecho a eso, porque nosotros no hemos quedado decapitados en el camino por la gracia de Dios. Entonces no lo hagamos nosotros con los demás. Miren, hay una oración que enseñaba en la Iglesia Católica como para empezar el culto, para empezar la misa. Yo confieso ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Qué más dice? Ah, sí se acuerdan, ¿verdad? Pero no les dé pena. ¿Por culpa de quién? No, por tu culpa y por tu culpa y por tu gran culpa. No, siempre los demás, ¿verdad? No, la culpa es mía. Me encanta esa parte de la oración. Es decir, asumir que se reconoce algo. El problema es que está más fácil si la cosa se hace colectivamente y todos dicen lo mismo. Pero ¿qué pasaría si un día, por ejemplo, el padre, por ejemplo, llega y le dice a la congregación: miren, yo quiero confesarles una cosa. ¿Qué, padre? ¿Qué pecado? ¿Cómo? Sí. De pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, de todas las maneras posibles. ¿En serio? ¿Y por qué fue eso? Por culpa mía. Por mi culpa y por mi gran culpa. Y yo quiero confesarlo a ustedes, a los hermanos. Mire que lo acusan, que lo pueden señalar. ¿O qué pasa si llega un pastor evangélico y les lee Romanos 7? Búsquenselo un momentico ahí, Romanos 7, rápidamente, que seguro lo encuentran antes que yo. Romanos
Romanos capítulo 7. Y llega entonces la pastora Antonieta. Ave María Purísima. Y entonces le dice y les habla desde el verso 14, no, desde el verso 13. ¿Sabe que lo que es bueno vino a ser muerte para mí? No, en ninguna manera, sino que el mal, para mostrarse mal, me produjo a mí muerte, a fin de que por el mal llegase a ser sobremanera, pues mucho más malo, ¿verdad? Estoy parafraseando. Sabemos que la ley es carnal. Imagínense que llega la pastora y le dice, pero yo soy carnal vendida al pecado. ¿Qué es eso? ¿Dónde me quedé? A 15. Porque lo que hago no lo entiendo y lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. ¿Qué le pasa? Tiene esquizofrenia, que la trate de su hija, que es psicóloga. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Esto suena raro. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el mal que mora en mí. Ah, no fue usted. No fue el mal que mora en mí. Suena raro todavía, ¿verdad? Y luego dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Usted está haciendo el mal? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Ah, no? ¿Y qué es lo que mora? Ah, bueno, mora el querer el bien, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el mal que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero no me dijiste que está Cristo en ti. Ahora me dices que el mal está en ti. Pero sí también. Entonces, si se parara el líder espiritual, los líderes de la iglesia, y le dicen una cosa así, ya hay concilio en la iglesia porque hay que poner a esta gente en disciplina. Es decir, hay una dificultad de reconocer la necesidad espiritual. Y les voy a decir una cosa, ninguno de los que estamos en este lugar, independientemente de la ocupación que tengamos en el servicio al Señor, ninguno somos superiores a los demás. Estamos hermanados en nuestra necesidad de Dios. Estamos hechos de la misma manera. Tenemos responsabilidades distintas y todos tenemos que ser sustentados y socorridos los unos por los otros. Todos tenemos esa necesidad. No importa la experiencia particular de cada uno. Mira, hermano, yo creo que yo no estaría en el ministerio sin unas viejitas. Hay unas viejitas y cómo me encantaría echarles cuento de eso, ¿verdad? De las viejitas que oran. Las hermanas que tienen como un llamado de estar sosteniéndole a uno en oración. Y si no fuera por ellas, y si no fuera por la oración del pueblo del Señor, ¿cómo podría uno mantenerse en pie cuando el desafío del ministerio es un desafío que es demasiado grande para soportarlo nosotros? Es muy grande. Es solo la gracia de Dios la que nos ayuda. Es que necesitamos que Cristo nos levante. Somos los que estamos abajo y Él es el que nos levanta. Y cuando nosotros reconocemos, mis queridos hermanos, de rodillas, que le necesitamos a Él, Él nos exalta. Pero cuando nosotros vamos de sobrados, ay Señor, como aquel fariseo, yo te doy gracias, Señor, porque yo soy un tipo que ayuna. Yo soy generoso, yo hago esto, yo hago lo otro. Y llegó entonces el publicano y le decía al Señor, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. ¿Quién salió justificado? El publicano. Pero a veces esas lecciones tan elementales, a veces no las aprendemos. Y a veces mientras pasan los años y tenemos más responsabilidades, entonces estamos más sobrados, ¿me explico? No podemos andar entonces en esos términos. Ahora, la salvación que Cristo nos da y la respuesta que Él nos da, vea el verso 2, es firme y es segura. ¿Puso mis pies dónde? ¿Dónde le puso los pies? ¿Sobre qué? Sobre una roca. Puso mis pies sobre la peña. No está basada nuestra fe en emociones, en sensiblerías o en los humos del populismo religioso. Está basada nuestra fe en Jesucristo. Si nosotros basamos nuestra fe en beneficios, tenemos un problema. Creo que
mucho de lo que se enseña en el ámbito religioso de nuestros tiempos está basado en la lógica del intercambio. Es decir, yo sirvo al Señor porque Dios me puede prosperar, porque Dios me puede bendecir. Pues claro que Dios puede hacer todas esas cosas, pero no es la razón por la que estamos. Por otro lado, el extremo de pensar que yo le sirvo al Señor, bueno, porque yo interpreto a Dios como, no sé, un tirano que está allá arriba tirando patadas y mordiscos para acá abajo. Uno que me quiere matar, así pensaba Martín Lutero, que Dios lo quería matar. Entonces él no sabía si amaba a Dios o en el fondo lo odiaba, porque pensaba siempre en el juicio de Dios. Es decir, o le sirvo a Dios por miedo al infierno, o le sirvo a Dios gracias al cielo o gracias a sus bendiciones actuales. ¿Qué me motiva? ¿Qué es lo que me mueve? Decía aquella hermana, a algunos les parece eso muy mal, ¿no? Pero yo creo que aquí no hay enrollado, ¿verdad? Me encanta el soneto al Cristo crucificado. La hermana Teresa. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? El amor al Señor. Decía el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos impulsa. El amor de Cristo nos mueve. En la lógica del diablo con Job fue esa. Claro, te adora Job porque tú lo has bendecido, porque tú le has dado. Quítale lo que tiene. El diablo pensaba que los creyentes tenemos que actuar así. Y lo pierde Job todo. Duda Job, por supuesto, pero no reniega de Dios. Lo deja la esposa, pierde los hijos, lo pierde todo, pierde la salud, pierde los amigos, pero no renegó de Dios. ¿Qué es lo que haría que nosotros renegáramos de Él? No sé, cada uno de nosotros pudiera responderse a esa pregunta. Pero cuando nuestra fe está basado en lo que tiene que estar basado, es firme. Si mi fe está basado en miedos, es débil. Si mi fe está basada en recompensas, es débil. Si mi fe está basada en circunstancias, es débil. Necesitamos que nuestra fe esté en la palabra, esté sobre la roca, esté sobre un motivo correcto. Por otra parte, nuestro Salvador se complace en guiarnos por el camino apropiado. ¿Qué es lo que dice el Salmo? ¿Qué hizo con nuestros pies? Con nuestros pasos los enderezó. Él es el que nos da orientación. Él es el que nos dice por dónde hay que caminar, qué es lo que hay que seguir. Por otra parte, ha hecho algo más. Puso en nuestros labios ¿una qué? Un canto nuevo, una nueva canción, porque la vieja es otra cosa. La canción vieja era el ay, la queja, el dolor, el rollo, pero la canción nueva ¿qué es? Alabanza a nuestro Dios. Pone una canción nueva. Hay un canto nuevo en mi ser. Es la voz de mi Jesús que me dice ven a descansar. Cristo, nombre sin igual. De esa nota celestial. Aleluya, aleluya. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, diga conmigo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Un canto nuevo, mis queridos hermanos. Solamente Dios puede darnos ese nuevo canto. ¿Por qué? Porque es autor de esas canciones. Porque en las noches de nuestra vida, un cristiano se da cuenta que lo único que tiene es a Dios. Que la gente, por más que quiera acompañarnos, no puede entrar dentro de nosotros y entender lo profundo que hay en nuestra vida y en nuestra alma. Ese canto tiene que venir de Dios, porque solo Dios puede inspirar a un creyente a cantar en las circunstancias más oscuras de la vida. Ese canto es excelente, ese canto es hermoso. Es un canto que viene para nosotros en la mañana, porque recordamos sus promesas, pero que viene también en la oscuridad de nuestra vida, porque sabemos que es allí donde más lo necesitamos. Y en la noche, porque cuando la noche es tan oscura, es porque sabemos que viene el día con sus promesas y misericordias. Así que Dios nos enseña a cantarle a Él y adorarle a Él. Voy terminando. Dicen que cuando el pastor dice, bueno, ya vamos a terminar, le puede creer todo lo que ha dicho en el sermón menos esa parte. No, pero créanme que esto es lo último ya. Cuando uno dice voy a terminar, es que vamos a empezar a terminar, es decir, vamos a entrar en el proceso para terminar. Los resultados de esta acción del Señor que nos describe el Salmo son efectivos, mis hermanos. Miren lo que dice el verso 3. La Biblia dice que esto lo van a ver muchos, lo verán muchos. ¿Quiénes lo verán? ¿Cuántos? Muchos lo van a ver. Es decir, es un testimonio y otros lo van a ver. Y van a ver la bendición del Señor en nuestra vida, van a ver su presencia, su gracia en nuestra vida. ¿Qué va a pasar con esos? Ellos van a temer. Es decir, va a haber respeto a Dios y van a entender, Dios ha hecho algo con esta persona. La Biblia nos describe a nosotros como alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cómo es eso de que tú y yo somos alabanza de Dios? Porque cuando nosotros vamos caminando, cuando nosotros andamos y otros observan nuestro testimonio y ven, esta es una persona que demuestra que de verdad hay gracia de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios le levantó, porque Dios le perdonó, porque el Señor cambió su vida. Dios manifestó su gracia y la evidencia somos nosotros. Cuando damos testimonio de esa bendición que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces dice, muchos lo van a ver, muchos van a temer y van a esperar también en Dios. Ellos van a aprender también esa paciencia. Dice, este esperó al Señor pacientemente. Nosotros vamos a esperar en el Señor. Mis queridos hermanos, que seamos testimonio de Jesucristo, que nosotros podamos dar evidencia de esa fe que hemos tenido en todo lugar donde estemos. Que cuando nosotros nos encontremos en las dificultades de nuestra vida o cuando le hayamos fallado al Señor, vayamos corriendo delante de su presencia para pedirle que nos perdone, que nos restaure, que nos levante. Que cuando nosotros nos sintamos deprimidos, nosotros podamos encontrar en Dios consuelo, su abrazo, su alegría, que podamos caminar en Cristo, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Estemos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Levante sus manos y dígale, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Ahora dígale esto con toda convicción, dígale esto al Señor con gratitud y a todos cuantos escuchen, diga, gracias Señor, porque he esperado en ti pacientemente. Gracias porque te inclinaste. Gracias porque escuchaste mi clamor. Gracias porque me sacaste del pozo de la desesperación, del lago, del lodo. Me sacaste, me perdonaste. Gracias Señor, porque has puesto mis pies sobre una roca, sobre tu palabra. Gracias Señor, porque enderezas mis pasos. Gracias Señor, porque me has dado un canto nuevo. Alabanza a Dios. Y creo que muchos verán esto, que temerán y confiarán en ti. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.